cywilne wsie i miasta, niszczy osiedla, burzy domy, morduje ludzi. Jasną sprawą jest... Seguimos pendientes de las palabras del presidente polaco de esta comparecencia junto al secretario general de la OTAN y pendientes también de las últimas horas. Ojo a lo que acaba de anunciar el presidente ruso, Vladimir Putin. Ha dicho durante un evento de lanzamiento que la creación de una unidad de propulsión nuclear en el espacio debe ser una prioridad y que esta operación debe contar con financiación. El presidente ha elogiado la tecnología nuclear de Rusia y ha afirmado que con su ayuda se está creando prácticamente desde cero la energía nuclear en países extranjeros. Dice Putin, se crea toda una industria, se forman especialistas y se desarrolla la infraestructura necesaria de acuerdo con los más estrictos estándares ambientales. El director general de la Agencia Espacial Federal de Rusia, es decir, de Roscosmos, Yuri Borisov, ha anunciado previamente que Moscú y Beijing están buscando instalar una planta de energía nuclear en la Luna entre 2033 y 2035, pendientes de esta cooperación entre China y Rusia, esta unidad de propulsión nuclear. Empezamos a mirar un poquito la actualidad, empezamos mirando a Emmanuel Macron, el presidente francés, y es que Francia está preocupada por la debilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el contexto de los recientes acontecimientos en el conflicto ucraniano, y es por eso que está considerando la opción de enviar sus tropas militares. Eso sí, claro, teme una escalada, es lo que está informando en estos momentos el periódico Le Monde. Según la publicación, las autoridades francesas están discutiendo el envío de personal militar más estricto en secreto desde 2023, es decir, desde hace ya varios meses. En particular, esta cuestión se planteó en una reunión del Consejo de Ministros el 12 de junio de 2023, después de los primeros fracasos de la contraofensiva ucraniana. Dice además que París está preocupada por la debilidad de las tropas ucranianas. Ojo, porque hoy comparece Macron precisamente después de que se haya debatido en Francia esta cuestión, el posible envío de tropas a Ucrania. Se espera una comparecencia de Emmanuel Macron, del presidente francés, a eso de las 8 de la tarde, hora española. Miramos ahora al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente. Hablamos de Dmitry Medvedev. Ojo, porque no es un cualquiera. Ya ha presentado este jueves los detalles de la llamada fórmula de paz rusa para poner fin al conflicto en Ucrania. Exigiría la rendición incondicional de Kiev, el pago de todas las compensaciones debidas a Rusia y la anexión de todo el territorio ucraniano a cambio de que el Kremlin ponga fin a las hostilidades. Decía literalmente el propio Medvedev, no vemos ningún deseo de negociar por parte de la llamada antigua Ucrania, al menos sobre la base de reconocimiento de las realidades. Es lo que señalaba en un texto en Telegram. Dice que Ucrania solo reconoce una fórmula de paz descerebrada, sugerida por un payaso provinciano en mallas verdes. Añade, parece tan artificial que la única salida es construir su propia fórmula rusa, tranquila y bastante realista y humana para todos. La fórmula de paz propuesta por Medvedev, un halcón que según muchos diplomáticos da una idea de lo que se está pensando en el Kremlin, prevé que Ucrania admita su derrota en el conflicto y que se rinda incondicionalmente. Pendientes de la fórmula de paz rusa, miramos ahora al secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha asegurado, como veían también ahora hace apenas unos minutos, que están preocupados. Piensa que la OTAN no está proporcionando suficiente munición a Ucrania para defenderse de Rusia. Decía literalmente Stoltenberg, los ucranianos no se están quedando sin coraje, se están quedando sin munición y esto tiene consecuencias todos los días en el campo de batalla. Terminamos mirando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha negado este jueves que los recientes comentarios hechos por Putin en una entrevista hace apenas un par de días sobre las capacidades nucleares tuvieran la intención de ser amenazas. En declaraciones a los periodistas locales, Peskov ha dicho que el presidente habló sobre las razones que podrían hacer inevitable el uso de armas nucleares y que estas están expuestas en los documentos pertinentes y son bien conocidas por todo el mundo. Destacó que los medios de comunicación omitieron las declaraciones de Putin de que nunca se le había pasado por la cabeza el uso de armas nucleares tácticas. Peskov afirmaba que esta manipulación es una distorsión deliberada del contexto y una falta de voluntad de escuchar al presidente Vladimir Putin. También ha calificado de declaraciones histéricas las realizadas en el día de ayer por la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, que hablaba de una retórica nuclear de Rusia imprudente e irresponsable. Pendientes de todos estos temas, llega el momento de dar paso a nuestros invitados, nuestros expertos. Hoy contamos con Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Dolores? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Placer, tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, y tenemos también a Adrián Celaya, presidente de K Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Hola, estupendamente. Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros, por supuesto. Un placer, Adrián, tenerte por aquí. Como estábamos comentando, ¿no? Muchísimos temas sobre la mesa en el día de hoy. La fórmula de paz por parte de Rusia. Sobre todo, uno de los protagonistas, sin duda, de los últimos días, de las últimas semanas, está siendo Emmanuel Macron. Si te parece, Adrián, empezamos contigo. Estamos pendientes de esta comparecencia que va a tener lugar a eso de las 8 de la tarde española en las principales
cadenas francesas, donde se espera que dé un poco las líneas, trace lo que va a ser la respuesta, el posible movimiento por parte de Francia, con todo apuntando a un envío de tropas a Ucrania. Al principio decía que sí, luego que no, parece cada vez más decidido y dicen además, según Le Monde, que está preocupado por la debilidad de las fuerzas ucranianas. No sé cómo ves este movimiento y sobre todo cómo puede afectar al conflicto en Ucrania. Bueno, yo creo que estamos evidentemente en un momento clave. No solo las palabras de Macron, el contexto, las palabras de otros dirigentes europeos, de algunos dirigentes de la OTAN, etcétera, bueno, se podían interpretar de dos formas, como meras amenazas ante la situación evidente de que Ucrania está perdiendo la guerra, ante la no aceptación de ese contexto, pues hay un claro nerviosismo, vamos a decir, casi histeria, porque no es un nerviosismo racionalizado. Parece muy claro que en la OTAN no saben muy bien qué hacer ante esta situación, ¿no? Pero bueno, este tipo de declaraciones como las de Macron parecía responder a dos posibles contextos. Uno, ante esa situación simplemente amenazamos a Rusia, a ver si de esto contribuye de alguna forma a que ralentice su campaña o contenga sus expectativas con respecto a Ucrania. Y la otra es que simplemente hay, como hemos visto otras veces, una decisión ya tomada de llevar tropas regulares a Ucrania, porque no nos olvidemos que ya se ha reconocido desde todos los ámbitos que hay tropas del ejército francés combatiendo, del ejército francés y del ejército inglés combatiendo en Ucrania. Otra cosa es que no estén formalmente reconocidas como tropas regulares, y ahí sí hay un cambio cualitativo. Y la otra opción, decía, es que esto se haga ante la expectativa de arrastrar después a la guerra a Estados Unidos, porque desde luego ni Francia, ni Gran Bretaña, ni el conjunto de la OTAN europea tiene capacidad de hacer frente a las tropas rusas, y al contrario, con los movimientos les están provocando una guerra continental que ellos no pueden ganar, ¿no? Que la OTAN europea va a perder necesariamente, ¿no? El único sentido sería esa expectativa de que si entramos Estados Unidos no va a tener más remedio que venir detrás nuestro, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se desencadena. El precedente negativo es que durante todos estos meses anteriores, cada vez que se ha empezado a especular sobre un nuevo movimiento de agresión o de implicación en la guerra frente a Rusia, pues se ha dicho que sí, luego se ha dicho que no, se ha vuelto a decir que sí, y al final los pasos uno tras otro se han ido dando. Y tampoco es un dato positivo esas continuas agresiones desde los países de la OTAN, pues Inglaterra o Gran Bretaña y Francia fundamentalmente, con digamos, disparando desde Ucrania drones o misiles contra Rusia, que esto claramente responde a una voluntad de provocación, es decir, de no tener miedo, de casi estar deseando que Rusia desacte un conflicto contra ellos, ¿no? Es un momento que puede ser crítico, evidentemente, si tenemos en cuenta además el calendario político, en el que puede tener la sensación de que esa estrategia de que al final se basa únicamente en la posibilidad de arrastrar a Estados Unidos a esta guerra en Europa, pues que esa posibilidad quede coartada en las elecciones de noviembre. Si están en ese calendario político, tienen que provocar ese conflicto en el que están esperando durante estos meses, o sea, prácticamente ya, ¿no? Desde luego que las elecciones son un punto fundamental, ¿no?, para entender estos movimientos que están teniendo lugar en Europa, estas palabras de Emmanuel Macron. Y como bien decía Adrián, Luis, quiero preguntarte por esta cuestión. Claro, ya hemos visto que esto ha ocurrido más veces, ¿no? Al principio se decía que no se iba a enviar munición, que no se iban a enviar armas, luego que sí, luego que no. Al final es que sí, parece pues que en este caso está sucediendo lo mismo, ¿no? Que Macron deslizó esta opción, que por cierto no se está debatiendo ahora, como contábamos, según está informando Le Monde. El 30 de junio ya se hablaba de enviar tropas a Ucrania, y además después de esta cumbre que tuvo lugar en París hace apenas unas semanas, también se deslizaba que Francia no es la única que está planteándose esta opción. De hecho, ayer Lituania también hablaba en este mismo sentido. Parece que hay varios países europeos que están por la labor de enviar sus tropas a Ucrania, ¿no? Parece ya evidente. Sí, aquí siempre hemos visto que en el conflicto de la agresión rusa a Ucrania, que ya va para 2 años, siempre ha habido como dos posiciones, ¿no? Entre medias podemos incluir algunos países que han vacilado y que han ido variando un poco su postura también en función de la coyuntura interna, pero siempre hemos tenido
dos posicionamientos, uno más avanzado, más duro incluso en cuanto a la respuesta que cabía dar a esta agresión, como por ejemplo los bálticos, incluimos a Lituania que mencionabas tú, también a Polonia, y por otra parte aquellos que están más alejados geográficamente hablando de la geografía ucraniana, pues eran un poco más moderados, un poco más reflexivos, un poco quizá menos impulsivos, por qué no decirlo así, ¿no? La cuestión ahora es que esto, claro, que Polonia o Lituania plantearan a lo mejor la participación de tropas del ejército del país de manera formal junto con los combatientes ucranianos, bueno, pues obviamente Polonia es uno de los países medio grandes o mediano grandes que hay en la Unión Europea, bueno, podía ser importante, podíamos interpretarlo incluso como una especie de globo sonda, ¿no?, que lanzan ciertos países con la intención de tantear un poco por dónde pueden ir los tiros, cuál es la reacción de la opinión pública y por dónde podemos salir de esta situación para analizarlo desde otro punto de vista con una participación más activa, ¿no? Pero el cambio radical es cuando un país grande como es Francia, que además es un país que tiene armamento nuclear, poco en comparación o muy poco en comparación con lo que puede tener Rusia o puede tener Estados Unidos, pero bueno, es un país que tiene armamento nuclear y eso también es importante. Además, es un país que tiene poder decisorio y una relevancia a nivel mundial, sobre todo en el entramado de Naciones Unidas, menor que el que tienen otros países, pero bueno, es uno de los miembros permanentes del Consejo. Bueno, cuando un país de esta dimensión cambia el discurso e incluso empieza a sumarse a estas tentativas, a estas posibilidades de enviar armamento a Ucrania, la cosa cambia. Porque esto ya no lo dice un país que está en el flanco oriental, que está lidiando con la recepción de los migrantes, de los refugiados, de los asilados, como fue por ejemplo Polonia, que según cifras oficiales recibió más de 7 millones de habitantes de población ucraniana a su territorio, que luego acabaron en diferentes puntos de la Unión, pero esa primera respuesta la dio Polonia. Bueno, cuando este discurso cambia, las cosas, o por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, pueden tomarse más en serio, y no quiero, y me explico porque no quiero que se me malinterprete, más en serio en el sentido de que puede uno pensar que esto no es un farol que se están tirando aquellos países que tienen esa reminiscencia de la ocupación soviética, por extensión rusa, sino que ya es algo que empieza a plantearse más seriamente, aunque puede que en los foros se haya discutido. Si observamos un poco el lenguaje y estas similitudes con lo que ha sucedido estos meses, vemos que esta disyuntiva entre una actuación más decidida o más retraída la hemos encontrado también cuando los Leopard, cuando Ucrania solicitó aviones, cuando ha ido haciendo esas demandas de armamento, de infraestructura logística a los socios de la Alianza Atlántica para mantener este conflicto. Eso lo hemos ido viendo, esto con las debidas salvedades tiene esas similitudes, pero también esas otras particularidades y por tanto habrá que ver qué dice Macron. Pero este vacilamiento entre primero si mandamos, luego no, yo creo que es un flaco favor que se puede hacer porque entramos ya en un terreno de lo desconocido. Cuando donamos armamento, se lo estamos donando a Ucrania y podemos escudarnos en que la OTAN no ha intervenido directamente en el conflicto, simplemente, bueno, pues le está donando armamento, munición o infraestructura logística. Y es Ucrania la que se encarga de hacer un uso u otro. Obviamente esto es un poco ingenuo, pero es el planteamiento que hay sobre la mesa. Si cambiamos el escenario y ya pasamos a desplegar tropas de los Estados miembros de la Alianza Atlántica para luchar en el bando ucraniano, la cosa cambia, porque aquí Rusia ya no puede comprar este mensaje de, bueno, puedo llegar a aceptar que lo que ustedes dicen es así, aunque mi interpretación sea diferente, pero en el momento en el que ustedes ya tienen a sus ejércitos con la bandera en el brazo y con todas las divisas militares de ese ejército, es difícil que Rusia no acabe extrapolando esto a un conflicto a mayor escala, incluso en otros lugares de Europa, ¿no? No quiero decir que llegue hasta Lisboa, quizá eso sea un poco aventurado, como se planteó en alguna ocasión, pero sí que ya
el conflicto o el choque militar no tenga por qué necesariamente verse reducido a territorio ucraniano. Como digo, esto supone abrir una etapa nueva, entrar en el terreno de lo desconocido, que puede ser peligroso porque puede llevarnos a un conflicto a una mayor escala, y ambos bandos tienen armamento nuclear. Una cosa es que digan que intentarán no utilizarlo o que hagan brindis al sol por el pacifismo, etcétera, pero bueno, llegado el caso, no es descartable que se pueda hacer uso de eso. Aunque nos quedemos en una situación de tensión y nunca llegue a utilizarse, recordemos lo que pasó en la Guerra Fría. Esa amenaza era real, hasta que llegamos a una fase diferente de disuasión, de reducción de armamento a finales ya de este periodo, ¿no? Pero durante mucho tiempo ese peligro, aunque sí que es verdad que nunca se trasladó a la realidad, existía, y el miedo a que se diera era real. Por tanto, cuidado con utilizar ciertos discursos, con adoptar ciertas decisiones que pueden llevarnos a que todo esto siga escalando muchísimo más y lleguemos a un escenario o arribemos a un puerto al que nunca querríamos haber llegado. Precisamente, Luis, en las últimas horas, como bien estabas comentando, Putin estaba hablando de esta cuestión. Por ejemplo, decía que si Estados Unidos envía tropas a Ucrania van a tratarlas como tropas invasoras. Decía también pues, que en el caso de que Occidente envíe tropas a Rusia o tropas a Ucrania, básicamente lo va a considerar igual. Decía, bueno, pues que esto podría dar pie no solo a una escala de conflicto, sino también, como bien estabas diciendo, ¿no?, pasar a un conflicto nuclear. Dolores, quiero saber cómo estás viendo tú pues, este tema que parece que se va calentando, ¿no? Lo que es evidente es que por lo menos el tono bélico está escalando sin ninguna duda. A ver, yo estoy impaciente por escuchar a Macron, a ver qué dice de verdad. Además, escucharlo en francés con todos los matices que eso tiene, porque no creo que Macron, cuando se le escucha en francés, haya vacilado de que ahora envió tropas, ahora no. Los ejércitos más importantes de los países más importantes de la OTAN siempre han estado ahí en suelo ucraniano, porque con las armas también van los hombres. Entonces, yo aquí veo dos escenarios. Por una parte, el riesgo que se tiene de escalada, efectivamente, porque eso depende también de cómo Rusia gestione y metabolice el hecho de que los tres ejércitos más importantes de la OTAN estén en territorio ucraniano, que es Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con diferencia de los demás, y eso es lo que cuenta dentro de la OTAN. O por otro lado está el otro escenario también, que ya lo he comentado aquí en algún programa, es que la guerra se está acabando y de lo que se trata es a ver cómo salimos de esta, que no se note demasiado lo que ha hecho Rusia, que se le dé dignidad a Ucrania y que los europeos, y que más que los europeos, los occidentales, los países occidentales más importantes de la OTAN, participen de la formación de los centros hegemónicos de poder, pues vamos a decirlo, de esta posguerra. Yo siempre he estado convencida de algo desde el principio, que en esta guerra, si tenemos en cuenta los objetivos diplomáticos de cada uno de estos grandes países de la OTAN, y digo de la OTAN porque, vamos a ver, nunca he considerado que esto fuera una guerra de la Unión Europea, sino de los países europeos dentro de la OTAN, de dos grandes países europeos dentro de la OTAN y, por supuesto, de Estados Unidos. Con lo cual, esos países están ahí pendientes para establecer las líneas maestras de los centros hegemónicos de poder que van a quedar cuando realmente, a través de un acto diplomático, pues esta guerra acabe. Y también me suena lo siguiente, como ha pasado en otras guerras. Ha habido guerras que han acabado con un acto diplomático general, con un tratado internacional de paz, como la Primera Guerra Mundial, pero ha habido otras guerras, como la Segunda Guerra Mundial, que no han acabado de esa manera, que han acabado con la actuación de los ejércitos que estaban legitimando los acuerdos diplomáticos, y los acuerdos diplomáticos se han hecho de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, pero los ejércitos estaban así porque lo que se intentaba evitar
que es lo que creo que se está intentando evitar aquí, pues es un tratado general de paz que sea demasiado detallista. Entonces se va más bien a una política de hechos consumados donde actúan los ejércitos y donde actúa la diplomacia, porque si no, efectivamente estaríamos ante un escenario de posible guerra generalizada en Europa. Y cuando digo generalizada, eso no significa que puedan participar todos los estados europeos, pero sí los estados europeos más importantes. Entonces yo me inclino más por eso de estamos ante el fin de una guerra, hay que salir de aquí sin que se note demasiado el éxito de Rusia, dignificando a Ucrania y, por supuesto, teniendo en cuenta que para los países occidentales, habida cuenta de sus objetivos diplomáticos, no es que los ucranianos sean los menos que importan, no, pero desde luego están siendo utilizados, pues ahí están esos países occidentales, los 3 países más importantes de la OTAN, pues intentando diseñar los nuevos centros hegemónicos de poder una vez que se concluya diplomáticamente que esa guerra ha acabado, y desde luego pues tienen que contar con Rusia en ese sentido. Como bien estás contando, ¿no? Se ha hablado muchísimo de la fórmula de paz de Ucrania, pero ojo, porque en las últimas horas, en los últimos minutos, parece que empieza a estar sobre la mesa la fórmula de paz de Rusia. Es lo que está hablando Dmitry Medvedev. Como decíamos antes, no es un cualquiera, ni mucho menos. Es el expresidente ruso, viceconsejero de seguridad de Rusia. Ha hablado de la fórmula de paz de Rusia y dice pues que hay unas especies de líneas rojas, ¿no? Dice que lo que están buscando es la rendición incondicional de Ucrania, algo bastante evidente, y que además piden la anexión total de Ucrania. Dice que la antigua Ucrania, pues que ya no existe, un poco en la línea de lo que comentaba en las últimas semanas. Adrián, no sé cómo ves esta propuesta, esta posible propuesta de fórmula de paz de Rusia, que parece una propuesta, desde luego, de máximos, ¿no? O sea, pide la rendición incondicional y anexionar toda Ucrania. No sé si esto sería viable en algún momento. Sí, bueno, yo creo que esto lo podemos interpretar de 2 formas. La primera es como una respuesta pues, que ha sido casi inmediata, ¿no? A declaraciones de Zelensky, bueno, en el tono maximalista habitual de estas declaraciones de Zelensky sobre hacia dónde tiene que ir la guerra, pues a Medvedev le compete un poco el papel de hacer las declaraciones radicales en nombre de Rusia, y a eso podrían responder estas declaraciones. Pero sí es cierto, y yo creo que eso nosotros lo hemos dicho muchas veces, que teniendo en cuenta cuál es el contexto de la guerra, al final va a ser Rusia el que decida cuál va a ser el futuro de Ucrania. Otra cosa es que ese futuro, pues a unos les parezca razonable, a otros no les parezca razonable, en qué dirección vaya, cuáles sean los impactos desde el punto de vista territorial en cuanto al territorio de Rusia, en cuanto al territorio de Ucrania, en cuanto a si va a haber parte del territorio de Ucrania que quede dentro de Polonia o dentro de Hungría o dentro de Rumanía, y también, independientemente de la distribución territorial, cuáles van a ser las zonas de influencia. Es decir, si lo que quede de Ucrania va a estar mirando al este o va a estar mirando al oeste. Porque independientemente de todo esto, es muy posible que lo que sea la propia configuración de ese occidente hacia el cual estaba mirando Ucrania, pues vaya a cambiar muy rápidamente. Y va a cambiar muy rápidamente porque el mundo está empujando en esa dirección, ¿no? Ese mundo que se está transformando ya de unipolar en multipolar de una u otra forma, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo creo que el contexto que ha descrito, el tono es muy agresivo, pero igual tampoco se escapa demasiado de lo que nos dice la lógica. Rusia gana la guerra y, en definitiva, Rusia va a decidir qué parte de Ucrania va a ser Rusia, qué parte va a ser Ucrania, qué parte va a ser Polonia u otro país, y cuál va a ser la orientación estratégica o la orientación geopolítica de del territorio que quede como Ucrania, en definitiva, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que Ucrania
hasta el año 2014, en el momento en que los europeos y norteamericanos dimos el golpe de Estado. Hasta entonces pues se alternaban gobiernos proeuropeos y gobiernos prorrusos, por llamarlos de alguna forma. Entonces tampoco sería nada extraño que entrase en la lógica de futuro de ese futuro territorio de Ucrania el que se orientase hacia el oeste, hacia el este o hacia Rusia, ¿no? Luis, ¿cómo ves tú esta cuestión, esta fórmula de paz rusa? Como decimos, lo está diciendo Medvedev, no es Putin, pero bueno, sí que es uno de sus más firmes aliados. Como decíamos, fue presidente ruso hace apenas unos años y parece también, como bien está explicando Adrián, una especie de respuesta a Zelensky. No sé si serían los términos finales, porque, claro, una rendición incondicional y anexionar toda Ucrania sería pues todo lo contrario a lo que decía Dolores, no le daría ningún tipo de dignidad a Rusia, vamos, a Rusia, a Ucrania, sería más que evidente no solo que ha perdido la guerra, sino que desaparecería, no quedaría nada de Ucrania. Sí, por un lado yo quiero mencionar un poco la figura de Dmitry Medvedev, que como decís, pues siempre ha tenido ese rol un poco subordinado a la figura de Putin, fue el peón que puso en la presidencia cuando Putin llegó al límite de mandatos y no podía repetir en un tercer mandato consecutivo, sino que debía dejar ahí un mandato de barbecho, por así decirlo. Y es una figura que no dice nada o no hace nada si no viene avalado por su jefe, por Putin. Incluso se dice que durante la presidencia de Medvedev, Putin, se intercambiaron los roles, Putin fue primer ministro, y bueno, podemos decir que Rusia se convirtió durante esos 4 años en un régimen parlamentario, por lo menos de facto, puesto que las órdenes venían del primer ministro hacia la presidencia, ¿no? Por tanto, yo lo que dice Medvedev lo tomaría un poco en serio, en el sentido de que no es algo que sea una opinión personal, sino que obviamente está consultado con el centro del poder, que es Vladimir Putin en estos momentos, ¿no? Por otro lado, yo cuando Dolores utilizaba la expresión que había que dignificar a Ucrania, se me venía un poco a la mente lo que hace aproximadamente poco menos de un siglo, o poco más de un siglo, perdón, sucedió con Alemania, ¿no? Cuando Alemania sale de la Primera Guerra Mundial, se le imponen una serie de cargas y precisamente luego eso acaba provocando algo todavía peor, ¿no? Y un poco también es lo que subyace al espíritu de la Unión Europea, ¿no? Al menos desde esa parte decir, Alemania tiene que ser derrotada, pero no humillada. Y Ucrania en este sentido podemos trasladarlo y hacer una similitud similar, bastante cercana, ¿no? ¿Ucrania puede ser derrotada? Pues sí, porque Ucrania no tiene los recursos que tiene Rusia, porque no tiene la fuerza que tiene Rusia y porque está en una situación muy complicada que está a punto de quebrarse, ¿no? Eso es innegable. Ucrania puede ser derrotada, pero Ucrania no puede ser humillada. Y lo que está proponiendo Dmitry Medvedev es eso, es humillar a Ucrania. Y aunque Rusia controle la totalidad del territorio ucraniano, si humilla al pueblo ucraniano, a la larga va a tener un problema pues como el que ha habido, por ejemplo, sí que es verdad que por cuestiones diferentes, pero ha tenido conflictos en Chechenia y en otras zonas de la Federación. Tampoco creo que desde la parte occidental se acepte del todo o sea algo que se puede comprar esto que llamamos la completa adhesión de Ucrania a Rusia. Es verdad que hay partes de Ucrania que son de mayoría rusófona, que tienen mayoritariamente una religión ortodoxa fiel al patriarcado de Moscú, que reconocen al patriarca ortodoxo de toda Rusia, como se llama, como líder espiritual. Hay una conexión que es innegable, que son de cultura, de lengua, de religión y de tradición rusa, pero no toda Ucrania es así. La parte más occidental es todo lo contrario, es una población que llegó a estar en aquellos tiempos siendo parte del Imperio Austrohúngaro, de la Polonia independiente, que tiene una mentalidad más centroeuropea que oriental, que incluso tienen una religión diferente, una lengua materna mayoritariamente que es la ucraniana, no la rusa. Por tanto, intentar extender este modelo de Rusia ucraniana
o de Ucrania rusa, mejor dicho, a la totalidad del país es un error, y esto se ha visto en las elecciones que desde la Revolución Naranja han tenido lugar. La parte más sur y oriental siempre ganaba el antiguo partido de las regiones, que era el prorruso, para que nos entiendan los telespectadores, de Yanukovych, y la parte central y occidental más los que eran Yulia Timoshenko, Víctor Yushchenko, todos estos que eran más proeuropeístas. Por tanto, yo creo que Ucrania no puede homogeneizarse de la manera en la que ha dejado entrever el expresidente ruso. Dicho esto, también es verdad que cuando estamos o intentamos establecer una negociación, ambas partes van a establecer posiciones maximalistas, y esta es la de Rusia. Esto es innegable, es lo que Rusia intentó hacer de facto con la agresión, hacer caer el gobierno de Zelensky, reinstaurar un régimen prorruso, como el que había, o un poco de corte similar al que tenía el presidente Yanukovych hasta 2014, pero ahora está hablando de otra cosa. Ahora no es poner un gobierno títere como el que puede haber en Bielorrusia, sino que está hablando de asimilar todo el territorio de Ucrania de la misma manera que hizo con el territorio de Crimea, o más tarde con el territorio del Donbass. ¿Qué posiciones tiene Rusia? ¿Qué posición tiene Ucrania? La radical, la contraria, no ceder ni un milímetro de territorio ucraniano, incluida Crimea. ¿Qué acuerdo puede alcanzarse? Bueno, es complicado de decir a día de hoy este va a ser el acuerdo, porque será muy difícil de vender por una parte o por otra, pero en toda negociación algunos tienen que ceder. Cuanto más se prolongue la guerra, se está hablando de que Rusia también está un poco al límite de sus capacidades, pero Rusia no está en la situación de vulnerabilidad armamentística que sí que tiene Ucrania, en cuanto que depende de terceros estados, ¿no? Rusia produce, Rusia fabrica y Rusia manda el armamento allí. Ucrania sí que está en esa situación peligrosa, y cuanto más pronto o tarde termine de alcanzarse ese punto de inflexión en el que Ucrania no pueda seguir adelante con la guerra, pues Rusia hará uso de esta ventaja e intentará maximizar las ganancias territoriales que pueda obtener, que en un origen es contrario al derecho internacional, esto no hay que olvidarlo, pero las consecuencias de la guerra pues son imprevistas y habrá que estar a ello, ¿no? Por parte ucraniana, ¿qué posibilidades podrían ofrecer? Bueno, pues por ejemplo, un alto grado de autonomía sin llegar a la independencia para las regiones del Donbass. Crimea, asumir que Crimea el control ya no lo tiene desde hace 10 años, aunque internacionalmente esté reconocido como territorio ucraniano, o la realidad nos dice que eso está controlado por Rusia. Por tanto, ahí podría haber márgenes de cesión por parte ucraniana, pero yo no creo que el presidente Zelensky o muchísimo menos cualquier ciudadano de Ucrania esté por la labor de anexarse a Rusia, más allá de que pueda ser una posibilidad para algunos ciudadanos en las zonas mayoritariamente rusófonas que, como decía al principio, tienen una mayor vinculación. Pero yo creo que esto sería un error por parte de Rusia, humillar a Ucrania, ¿no? Yo creo que en todo caso podríamos hablar, como decía, de una Ucrania derrotada, pero no una Ucrania humillada. Claro, es que Dolores, si tenemos en cuenta las dos posturas, las dos propuestas, lo que es evidente es que son, como bien decía Luis, totalmente opuestas, ¿no? Claro, parece muy difícil llegar a un acuerdo en estas condiciones, y también teniendo en cuenta el campo de batalla, ¿no? Donde en estos momentos es evidente la superioridad por parte de Rusia, y también que cuanto más tiempo pase, más va a perder Ucrania, ¿no? Parece desde luego complicado alcanzar un acuerdo con esta tesitura y también con esta postura ahora por parte de Rusia, que es casi irrisorio decir que es de máximos, ¿no? Es que es directamente la rendición incondicional y anexionar toda Ucrania. No sé si esto en algún momento se puede aceptar, porque ya no es que Ucrania se quedase humillada, es que es humillar directamente a toda la OTAN, ¿no? Aceptar la condición, o sea, la rendición incondicional
vamos a ver, eso se mide y se hace en el campo de batalla. No se hace a través de un acto diplomático, con lo cual, para exigirle a Ucrania la rendición incondicional, lo voy a decir de una forma un poquito bruta, pero Rusia se tendría que meter a saco. Y si Rusia se mete a saco en ese sentido, los occidentales pienso que no lo van a permitir, y al no permitirlo ya estaríamos hablando de otra dimensión de la guerra, porque ahí nos estaríamos jugando otra serie de cuestiones, porque claro, permitir en ese sentido la rendición incondicional de Ucrania, ahí sí que estaríamos viendo las posibilidades o el permitir que Rusia, que tiene una gran profundidad estratégica, no lo olvidemos, que sigue teniéndola, pues que avanzase sobre otros territorios europeos, pues eso, que llegase hasta Madrid o que llegase hasta Lisboa. Pero esa sería, desde mi punto de vista, lógicamente, sería otro tipo de guerra, a partir de la cual, cuando hiciésemos historia, pues diríamos Ucrania, pues ha sido la antesala de otra gran guerra europea o de otra gran guerra entre rusos y occidentales. Entonces, pues efectivamente es que a Ucrania no se la puede derrotar, pero no se la puede humillar, en el sentido de que al enemigo, al que has vencido, hay que darle una perspectiva política, al menos en ese momento. Después la historia dirá si avanzas más, si avanzas menos, si los países occidentales también se toman o se cogen un trozo de Ucrania, pues esa es la cuestión. Pero claro, la rendición de Ucrania es ir a otro tipo de guerra, es arrasar. Y entonces ya ahí entrarían en juego otros actores internacionales, a través de la OTAN, pero incluso más allá de la OTAN. Empezarían por la OTAN, pero irían más allá de la OTAN, porque a fin de cuentas lo que se busca con todo esto es, digámoslo así, una localización de la guerra. Si la guerra no se localiza, sea en el escenario que sea, en este caso, pues el escenario bélico es Ucrania, ya es otra guerra, y los objetivos diplomáticos pues empezarían realmente a cambiar. Entonces, lógicamente, a Ucrania hay que darle una perspectiva, política, y que se exprese dentro de esos canales políticos. A ver, no es que no se la pueda arrasar, pero si se la arrasa, ya estamos hablando de otro tipo de guerra. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Ucrania. De momento, las últimas horas estaban marcadas también por la comparecencia del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, que decía además que Ucrania se está quedando sin munición. El propio Alexander Sirski reconoció en las últimas horas que la situación es muy difícil. Decía Stoltenberg además que hay capacidad, pero lo que no hay es voluntad política. Un duro palo también en este caso a los aliados de la OTAN. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y enseguida lo analizamos en Negocios Televisión. Algunos piensan que Banca Mark no es un banco para todo el mundo. Y tienen razón. Es un banco para los que quieren hacer crecer su dinero, pero no de cualquier manera. Para los que no se dejan guiar por gurús o fake news y buscan una respuesta experta, de verdad. Puede que no seamos un banco para todo el mundo, porque queremos ser un banco para ti. Banca Mark. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial.
prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, de las últimas horas, de las palabras del secretario general de la OTAN y también de esta información que está apuntando la agencia Reuters. Ojo con esto, dice que se cree que Rusia interfirió la señal en el avión del ministro de Defensa del Reino Unido, de Grand Saps. Dice Reuters que se cree que Rusia ha bloqueado la señal del satélite de un avión utilizado por el ministro de Defensa Grand Saps para viajar desde Polonia de regreso a Gran Bretaña. Es lo que están diciendo este jueves fuentes gubernamentales y periodistas que viajaban con él. El Ministerio de Defensa británico no ha hecho comentarios hasta el momento. Según la fuente y los periodistas, la señal GPS fue interferida durante unos 30 minutos mientras el avión volaba cerca del enclave ruso de Kaliningrado en el Báltico. Dice además que los teléfonos móviles ya no podían conectarse a Internet y que el avión se ha visto obligado a utilizar métodos alternativos para determinar su ubicación. Lo está contando en estos momentos la agencia Reuters. Apunta que Rusia habría interferido la señal del avión del ministro de Defensa británico. Seguimos pendientes de esta última hora, pendientes de más acontecimientos en torno a esta noticia. Miramos ahora, Adrián, si te parece, las palabras del secretario general de la OTAN. Ha sido, desde luego, muy contundente en su mensaje a los aliados. Decía, Ucrania no se está quedando sin coraje, se está quedando sin munición. Lo ha repetido, además, varias veces. Bueno, se está quedando sin munición, se está quedando sin personas y las personas que están, los soldados que está utilizando en el frente cada vez tienen menos experiencia, es decir, es claramente en conjunto un ejército en descomposición. Pero sí es llamativo el cambio de orientación en los medios de comunicación y en los grandes líderes de la OTAN que durante 2 años nos han estado diciendo maravillas sobre el ejército ucraniano y sobre el desastre del ejército ruso, y ahora parece que su objetivo es todo lo contrario, ¿no? Puede haber un objetivo táctico, es decir, en el momento en que están negociando la movilización de más ayudas, el debate está todavía abierto en Estados Unidos, querer a toda costa generar un ambiente favorable para movilizar más ayudas en cuanto a municiones, ayudas económicas, etcétera, a favor de Ucrania. Y yo creo que seguramente esa es la explicación más razonable, porque la otra es, bueno, querer alimentar esa dialéctica iniciada por el presidente Macron de la necesidad ante lo que está pasando, ante el derrumbe del ejército ucraniano, pues en la necesidad de que intervengamos desde la OTAN ya de forma con tropas regulares, vamos a decir, ¿no? Bueno, yo creo que esa intervención, eso sí creo que es importante para matizar algunos comentarios de mis compañeros, ¿no? Yo creo que en realidad siempre tenemos que tener en cuenta que lo que está aquí en juego no es Ucrania, ¿eh? Es decir, si la OTAN se ha movilizado o se ha movilizado es en función de sus propios intereses. Intereses que vienen de muy lejos, están claramente puestos sobre la mesa desde hace 30 años a través de lo que se llamó en el año 92 la doctrina Wolfowitz. Ya termina la Guerra Fría, Wall Street, por decirlo de alguna forma, se siente dueña del mundo, y entonces lanzan, digamos, unas estrategias en el ámbito socioeconómico, otras socioculturales para el control del mundo a partir de ese momento, y en el ámbito geopolítico, con la doctrina Wolfowitz, pusieron encima de la mesa que ellos iban a ser los dueños del mundo, y ellos se estaba refiriendo a Estados Unidos, y que el objetivo fundamental era evitar a toda costa
que el riesgo de que pudiera surgir alguna potencia alternativa. Y ahí mencionan, ¿qué riesgo tenemos? Rusia. Lo decían claramente, el riesgo es que ahora no, pero que en un futuro Rusia se pueda configurar como potencia alternativa. Y esto lo repitieron a fines de los 90, en el proyecto Nuevo Siglo Americano hubo también otros documentos, ¿no? Pero este es un documento interesante también porque estaba muy relacionado con la presidencia de Bush hijo, ¿no? Y ahí ya se dice expresamente cuáles son los retos, nuestras amenazas que ponen las amenazas que ponen en riesgo que Estados Unidos siga controlando el mundo en el siglo XXI. Decían China y Rusia. Entonces vamos a poner en marcha una serie de estrategias para asegurarnos para contener a China y a Rusia y asegurarnos de que no se potencien, de que no se convierten en potencias que puedan poner en riesgo nuestra hegemonía. Y esa es la base de la cuestión. La OTAN, de hecho, no ha respondido a otra cosa que a defender esos intereses. Si la OTAN interviene, y no hay que olvidarla, la casi totalidad de los líderes de los grandes países europeos en realidad no están defendiendo ni a Ucrania ni a sus propios ciudadanos, están defendiendo a esos intereses que controlan Europa y Estados Unidos de forma prácticamente total desde hace 30 años, ¿no? Entonces, lo que pueda pasar ahora en Ucrania está muy relacionado con esto. Es decir, evidentemente, para estos líderes, el que Rusia gane la guerra imponga las condiciones sobre lo que va a ser el futuro de Ucrania, porque eso lo van a hacer, eso para ellos es en principio intolerable. Ahora, ¿intolerable qué quiere decir? La cuestión es qué posibilidades tienen de hacer frente a esto. Entonces tienen la posibilidad de una guerra total, que sería implicar a Estados Unidos con un riesgo evidente de guerra nuclear, y mientras tanto amenazar. Tenían otra posibilidad, que era la guerra económica, que parece que era su baza fundamental, que es la que ha fracasado, y una vez fracasada la guerra económica están perdiendo, como era previsible, la guerra en concreto en Ucrania, y ahora prácticamente se están quedando sin opciones. Entonces, de ahí viene el claro nerviosismo de estos líderes occidentales, y sobre lo que vaya a pasar, pues depende de a dónde les lleve ese nerviosismo, si a una intervención directa. Pero bueno, con los dos escenarios. En principio eso no tiene ningún sentido, ya digo, si Estados Unidos no interviene, porque ni Gran Bretaña, ni Francia, ni todos los países de la OTAN fuera de Estados Unidos juntos tienen nada que hacer frente a Rusia. La cuestión es si Estados Unidos interviene o no interviene. Y eso, por eso he dicho antes que estamos en unos meses decisivos antes de lo que pase en las elecciones de noviembre, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide Estados Unidos. Luis, terminamos contigo, te voy a pedir brevedad, que nos queda un minutito. ¿Qué opinas de las palabras de Stoltenberg? Como bien decía Adrián, si apoyan de alguna forma la iniciativa, esta propuesta por Macron, de el posible envío de tropas a Ucrania. Pues, hombre, yo creo que antes de avalar o no las palabras del presidente, esto merece cuanto menos una reflexión profunda en una cumbre de la Alianza Atlántica. Este posicionamiento que puede adoptar Macron de manera unilateral, obviamente Macron es el presidente de la República, jefe del Estado, y puede adoptar este tipo de decisiones, pero cuando precisamente estas implicaciones conciernen a otros Estados miembros, lo suyo es que esto, antes de una manifestación oficial del secretario general de la OTAN, bueno, pues cuanto menos que esto se debata, se consensúe, y de ser, en todo caso así, aunque esperemos que no lleguemos a ese extremo, sea una decisión que debe de ser unánime de todos los miembros, pero tampoco un jefe de Estado o de gobierno, en función del caso de que se trate, ni siquiera por muy poderoso que sea, si llámese Estados Unidos, Canadá, o España o Francia, puede adoptar una decisión que tiene implicaciones para el resto de socios, implicaciones bélicas. No estamos hablando de mandar una misión humanitaria a otro lugar en conflicto, que también debería ser sometida al diálogo en el foro interno y en las instituciones propias de la organización. Pero en este caso todavía más, ¿no? Yo creo que Stoltenberg, cuanto menos, debería adoptar una posición de prudencia, llamar a la calma y no vamos a adelantar y nos vamos a poner en lo peor, que a lo mejor Macron pues decida hacerlo, pero una cosa es lo que diga Macron y otra cosa es lo que la OTAN
decida hacer, que esperemos que no sea esa intervención en Rusia, por las implicaciones que eso puede tener para todos nosotros. A ver, ¿qué dice Macron? Como les decíamos, eso de las 8 de la tarde, hora española, se espera esta comparecencia en la que ya se ha anunciado que va a hablar de la guerra, así que todos expectantes con palomitas ante lo que diga en este caso el presidente francés. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí una tarde más. Gracias, Adrián, Dolores, Luis. Un placer, como siempre, compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Buen día. Seguimos pendientes, como ven, de toda la actualidad económica, geopolítica, de traerles, como siempre, todo el análisis. Vamos a hacer una pausa, unos minutos, y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.